Hola, bienvenido a nuestro canal Mobari Academy. Hoy vamos a aprender la multiplicación por 5. ¿Sabías que hay un truco sencillo para multiplicar cualquier número por 5 de forma rápida y eficiente? Es un secreto matemático que puede ser muy útil en situaciones cotidianas, como hacer compras o resolver problemas de matemáticas. Imagínate poder calcular mentalmente el resultado de 5 por 72 en segundos. En esta breve introducción te mostraré algunos detalles y trucos para que puedas multiplicar cualquier número por 5 de forma fácil y divertida. Prepárate para sorprenderte con lo que las matemáticas pueden hacer. Sin tardar, empezamos. En primer lugar, explicaremos la lógica que hay detrás del secreto de la multiplicación por 5. Daremos ejemplos de cálculo con números pequeños y grandes. Y por último, vamos a brindarle una tabla de los números pares e impares y cómo se puede multiplicar por 5 cuando se trata de números pares o números impares. ¿Cuál es el sencillo truco para multiplicar cualquier número por 5 de manera rápida y eficiente? Aquí está la respuesta. El sencillo truco para multiplicar cualquier número por 5 de forma rápida y eficiente es simplemente tomar la mitad del número y luego agregar 0 al final. Es decir, para multiplicar cualquier número por 5, divide el número entre 2 y agrega un 0 al final del resultado. Por ejemplo, para multiplicar 5 por 2, dividimos 2 entre 2 para obtener 1. Y luego agregamos 0 al final para obtener 10. Es así de fácil. Este truco también funciona con números decimales. Simplemente divide el número entre 2 y luego desplaza el punto decimal un lugar hacia la derecha. Y así obtiene el resultado final. Prueba este truco y verás lo fácil que es multiplicar cualquier número por 5 de forma rápida y eficiente. Ahora, vamos a llevar a la práctica lo que acabamos de explicar aquí. Voy a tomar un lápiz aquí para que subrayemos lo más importante aquí. Bueno, como pueden observar,
ya dije que hay un detalle importante que hay que destacar aquí. Esto que está aquí. Tenemos 5. Sabemos que 5 es igual a 10 entre 2. O sea, 10 entre 2 dividido por 2 es igual a 5. Entonces, vamos a ver los ejemplos que tenemos aquí. Aquí tenemos una tabla de multiplicación. Se está multiplicando de 1 a 10 por 5. El primer factor aquí es 5 en esa tabla de multiplicación que tenemos aquí. Por lo tanto, nos vamos a fijar al factor que está multiplicando por 5, que sería este aquí. El primer ejemplo es 5 multiplicado por 1. Vamos a aplicar el método que acabamos de explicar. Entonces, aquí nos fijamos al segundo factor, que es 2. A 1 le dividimos por 2. Nos va a dar 0,5. ¿Ok? Tenemos 0,5 aquí. Ahora, este decimal que está aquí, desplazamos el decimal un lugar hacia la derecha y nos quedaría 0,5. ¿Ok? Y esto es lo mismo que si hubiéramos multiplicado 0,5 por 10, que sería 0,5 multiplicado por 10 nos da 5. ¿Ok? Es por eso que yo dije aquí anteriormente que hay que fijarse en eso. 5 es igual a 10 dividido por 2. Lo que estamos haciendo es tomar el segundo factor aquí, dividirlo por 2 y añadimos 0 o desplazamos el decimal un lugar hacia la derecha. ¿Ok? Ahora, vamos a ir ahora, ya que sabemos la lógica que hay detrás de esto, vamos a ir más rápido. Aquí en el cálculo. 5 por 2 sería 2 dividido por 2, que es 1, que sería este, valor aquí 1. A la derecha de 1 añadimos un 0. Por lo tanto, 5 por 2 es igual a 10. Y 5 por 3 sería 3 dividido por 2 es igual a 1.5. Y cuando desplazamos el decimal hacia la derecha, el resultado queda 15. Por lo tanto, 5 por 3 es igual a 15. 4 entre 2 dividido por 2 es 2. A este 2 le ponemos un 0 a la derecha. 5
por 5 multiplicado por 5. Sería 5 dividido por 2 igual a 2,5. A 2,5 el decimal lo desplazamos un lugar hacia la derecha, que sería 25. ¿Ok? Ahora, 5 por 6 sería 6 dividido por 2 nos da 3. 3, le ponemos un 0 a la derecha de 3. ¿Ok? 5 por 7 sería 7 dividido por 2 nos da 3,5. 3,5 cuando le desplazamos el decimal nos queda 35. Que sería, acuérdese que esto es lo mismo que si lo dividimos entre 2 nos da 3,5. Es lo mismo que multiplicarle por 10 en vez de desplazar el decimal un lugar hacia la derecha. Es lo mismo que esto aquí. 5 por 8 sería 8 dividido por 2 nos da 4. 4 a la derecha de 4 añadimos un 0. 9. 9 dividido por 2 es 4,5. 4,5 el decimal un lugar hacia la derecha. Nos queda 45. O simplemente cuando dividimos aquí borramos el decimal que aparece aquí a un lugar hacia la derecha. 10 dividido por 2 es 5. 5 le añadimos un 0. Ahora vamos a utilizar el mismo método para multiplicar 5 por 16. 5 por 16, nos fijamos aquí, vamos a tomar un lápiz para subrayar. 5, que es el primer factor multiplicado por 16. Entonces aquí el segundo factor es 16. A 16 le dividimos por 2. Nos da 8. A la derecha de 8 agregamos un 0 de resultado. 5 por 20. Vamos a dividir 20 por 2. Nos da 10. A la derecha de 10 le añadimos un 0 aquí. 5 por 30. Dividimos 30 por 2. Nos da 15. A la derecha de 15 le añadimos un 0. 72. 5 por 72. Nos fijamos al segundo término aquí que vamos a dividir entre 2. Y esto nos da 36. A la derecha de 36 le añadimos un 0. 486 multiplicado por 5. Aquí vamos a fijarnos al factor que está multiplicando por 5. Le dividimos por 2. ¿Eso sería cuánto? 4 dividido por 2 nos da 2 aquí. 8 dividido por 2 nos da 4. 6 dividido por 2 nos da 3. Por lo tanto, 486 dividido por 2 es 243. A la derecha de este resultado le añadimos un 0. Tenemos
8.468 multiplicando por 5. Vamos a ver. A todo esto aquí le dividimos por 2. Tenemos 8 dividido por 2 es 4. 4 dividido por 2 es 2. 6 dividido por 2 es 3. 8 dividido por 2 es 4. Por lo tanto, 8.468 dividido por 2 es 4.234. A la derecha le ponemos un 0. Ahora, vamos a ver otro número grande aquí. 164.526 que está multiplicando por 5. Eso es como si dividiéramos ese número que está multiplicando por 5 por 2 y multiplicarlo por 10 o añadirle un 0 a la derecha. ¿Ok? Ahora, vamos a ver lo que esto nos da. 16 dividido por 2 es 8. 4 dividido por 2 es 2. 5 dividido por 2 nos da 2 y ponemos 1 aquí, porque 5, cuando dividimos 5 por 2, nos da 2, pero le va a faltar 1 aquí. Este 1 y este 2 aquí va a ser 12. 12 dividido por 2, ¿cuánto sería? Es 6. 6 dividido por 2 es 3. A la derecha del resultado le añadimos un 0. Ustedes pueden verificar estos valores con su calculadora, con una calculadora. Ahora, aquí, 324 multiplicado por 5. Nos fijamos a este resultado que está aquí. 32 dividido por 2 nos da 16, que está aquí. 4 dividido por 2 nos da 2. Por lo tanto, 324 dividido por 2 es 162. A la derecha de este resultado le añadimos un 0. Ahora, en esta tabla aquí, como pueden ver, a la izquierda tenemos los números pares y a la derecha tenemos los números impares. Ahora, aquí vamos a tomar un lápiz para poder subrayar lo más importante aquí. Entonces, ya vimos que cuando se trata de números pares, dividimos el factor que está multiplicando por 5, por 2, y le añadimos un 0 a la derecha. Este es el 0 ese que tenemos aquí. Este. Ahora, o podríamos multiplicarlo por 10. Ponemos un 0 a la derecha de resultado o multiplicamos por 10. Es lo mismo. Entonces, el primer ejemplo aquí que tenemos es 5 por 2. 2, dividimos 2 por 2, nos da, el resultado nos da 1. A la derecha de 1 le ponemos un 0 aquí. Por lo tanto, 5 por 2 es igual a 10. El segundo ejemplo es 5 por 4. 5 por 4, dividimos 4 por 2, que sería 2. 4 dividido por 2 es 2. A la derecha del 2 le añadimos el 0 aquí.
Ahora, vamos a explicar aquí para los números impares. Para los números impares sabemos que 3 es un número impar. Ahora, aquí vamos a dividir 3 por 2. Esto nos da 1,5. 1,5 aquí. Y aquí le desplazamos un lugar hacia la derecha. Por lo tanto, es 15. O simplemente multiplicamos 1,5 o multiplicamos 1,5, que sería 1,5 por 10, que nos daría el mismo resultado aquí que tenemos, es 15. 1,5 multiplicado por 10 es 15. Vamos a borrar este aquí. Y tomamos el segundo ejemplo aquí. 5 por 5. Dividimos 5 por 2. Nos da 2,5. 2,5 multiplicado por 10 nos da 25. Ahora volvemos a los números pares aquí, que sería 5 por 26. 26 aquí le dividimos por 2. Sería 2 dividido por 2 es 1. 6 dividido por 2 es 3. A la derecha ponemos un 0. Y el otro ejemplo es 5 por 684. Aquí lo dividimos por 2. Sería 6 dividido por 2 es 3. 8 dividido por 2 es 4. 4 dividido por 2 es 2. A la derecha del resultado ponemos un 0. Y pasamos por los números impares aquí. 5 por 17. Nos fijamos al factor que está multiplicando por 5. Sería 17 dividido por 2 es 8,5. 8,5 si desplazamos ese punto aquí a un lugar a la derecha, vamos a obtener 85. ¿Ok? Y si también multiplicamos 8,5 por 10, obtenemos también 85. Es lo mismo, es la forma de interpretarlo nada más aquí. Ahora tenemos 5 multiplicado por 685. 685 dividido por 2 nos da 342,5. Multiplicado por 10 nos da este resultado que está aquí. 3.425. O aquí 342,5 desplazamos el decimal un lugar hacia la derecha. Ahora, ojo, aquí. Para los números impares, para los números pares, el resultado de la multiplicación por 5 va a terminar siempre con 0 aquí. Tenemos un 0 aquí, tenemos otro 0 aquí, tenemos otro 0 aquí. Eso es característico para los números pares. Y para los números impares, como se pueden fijar aquí, todos los resultados terminan con 5. Por eso que yo lo puse en rojo aquí, para que vean.
Entonces, el resultado de la multiplicación por 5 termina, para los números impares, termina siempre con 5. Muchas gracias por ver, gustar, compartir y suscribir. Hasta el próximo video. Gracias.